tal? Buenas tardes. Los agarramos cansados, yo creo, porque el programa es largo y se ven muy dispersos. Si están a gusto así, no hay ningún problema. Si quieren acercarse a los que están atrás, las imágenes son fuertes, imágenes triple X, a lo mejor no les va a gustar. Antes que nada, agradecer tanto a los organizadores como a la compañía que nos hizo el favor de ayudarnos a venir hasta acá. Es un gusto, es la primera vez que vengo a Ensenada. Es un gusto y un placer convivir con nuestros acérrimos rivales, los cirujanos. E increíblemente me he encontrado a mucha gente conocida, no nada más de Monterrey, donde yo radico y trabajo, sino que están ya fuera del área metropolitana de Monterrey, están dispersos en la República. Afortunado o desafortunadamente llevamos 21 años dentro del ambiente de medicina crítica o terapia intensiva y nos ha tocado ver a mucha gente que ahorita ya está dispersa en toda la República y, aunque no lo crean, algunos están en Estados Unidos. Es un tema que quizás les parezca a algunos incómodo, a otros raro o poco común. A lo mejor alguno tendrá una amarga experiencia con algo relacionado a esto. Son tal vez pocos los casos porque depende de la cantidad de pacientes que vean, pero el día que les pasa algo relacionado a una trombosis o a un embolismo secundario a una trombosis, nunca lo van a olvidar. Y si desafortunadamente es amigo o familiar, menos. Prácticamente trataremos de revisar todos esos puntos que tenemos ahí, en forma algunos rápida, en algunos un poquito más profundo, pero espero que todos los podamos revisar. También va a depender del tiempo y qué tanto me extienda. Para empezar, la enfermedad tromboembólica venosa, como viene estipulado ahí en el título, engloba prácticamente dos entidades. Quizás algunos tengan experiencia en una, otros en otra. Uno es la trombosis venosa profunda, que quizás es mucho más común y probablemente hayan tenido relación con ella, y otra que nadie quisiera tener enfrente, que es la tromboembolia pulmonar. En fin, ambas van de la mano, engloban la misma patología o la misma entidad clínica, sin embargo, obviamente una es más común y la otra es más grave o más mortal. Es una de las enfermedades más frecuentes y, como en algunos artículos menciona, la tercera enfermedad cardiovascular en frecuencia. Y obviamente es un problema de salud. Y no nada más por el hecho de presentarse y llevarlo inclusive a una unidad de terapia intensiva, sino porque las consecuencias de ellas pueden llevar a una incapacidad por parte del paciente durante mucho tiempo. Rápidamente, probablemente todos están en alguna forma enterados y relacionados a que esto conlleva a que ocurre el evento inicialmente en una vena. Sabemos que las más frecuentes o habituales son las de miembros inferiores, y conforme esto progresa puede llegar a desprenderse una parte, ocasionando un embolismo que, como ya mencionamos, puede llevar a consecuencias bastante serias, como es el embolismo pulmonar. Intervienen una gran cantidad de factores y el chiste de esto es hablar de lo que a ustedes compete, que es la obesidad. Y ahorita vamos a tocar unos puntos relevantes al respecto. Un poquito más de esa información. Obviamente, conforme ha avanzado el tiempo y ha cambiado y mejorado la tecnología, la información sigue creciendo, los estudios siguen avanzando, los cambios o la información genética ha aumentado y sabemos muchas cosas con respecto a quiénes son más propensos y no. Y obviamente, en los últimos 15 o 20 años, no nada más es el hecho de hablar, conocer o tener estadísticas, sobre todo en Estados Unidos, de esta entidad, sino también el que se haya empezado a desarrollar trabajos, consensos, task force, etcétera, etcétera, para disminuir, para diagnosticar y para tratar de disminuir la aparición de este tipo de complicaciones. Tenemos datos, por ejemplo, de porcentajes en los cuales se llega a presentar la enfermedad tromboembólica venosa sin
llevar a cabo profilaxis o tromboprofilaxis. Y hay reportes que hablan desde 15 o 40% en pacientes de cirugía general hasta datos más elevados, hasta un 40% en la cirugía ginecológica o la cirugía de uro. Obviamente, las complicaciones que conllevan, que es a lo que yo me refería hace un momento, es las secuelas. Y puede llegar a presentarse en trombosis venosa profunda, alteraciones como el síndrome postflevítico, hasta en un 33 o 66%. Es decir, de una tercera a dos terceras partes de los pacientes en el lapso de 3 años llegan a presentar este problema. Y como son pacientes de edad madura, obviamente puede causar una incapacidad con, obviamente, ausencias o ausentismos laborales, etcétera, etcétera. Por eso es que tanto por el área profesional o el área institucional, algunos ya están trabajando en crear toda una escuela o toda una serie de campañas para disminuir ese tipo de problemas. Pero a 5 a 10 años se puede llegar a presentar desde el 50 o el 100% de los pacientes. Por otro lado, lo que a mí me ha tocado vivir desgraciadamente es, por ejemplo, los casos en los cuales nos interconsultan por la presencia de un embolismo pulmonar. El embolismo pulmonar puede ser únicamente sintomático, más no mortal, dependiendo de la severidad del cuadro, en lo cual puede presentarse hasta 20 pacientes o 20 casos por cada 100,000 individuos, o 50 casos de embolismo pulmonar fatal detectado por cada 100,000 individuos en necropsia. Desafortunadamente, si en Estados Unidos tenemos porcentajes como los que vamos a ver a continuación, imagínense en México, en Estados Unidos, que sí hay un poquito más de estadística, de análisis, de captura de datos, que si son hospitales federales, hospitales de Medicare o Medicaid. Aquí es mucho más difícil tener estadística. En este reporte, detección de embolismo pulmonar en necropsias de pacientes con obesidad, ya hablando un poquito más a detalle, en hospitales de cuidado agudo había 24% de esos pacientes presentaban embolismo pulmonar. En hospitales de cuidado crónico, 22%. Y en pacientes externos, hasta el 5% de ellos tenían embolismo pulmonar. Pero, aunado a eso, el 78% no fueron ni sospechados ni diagnosticados. Es decir, prácticamente 3/4 partes de ellos. En el primer reporte que encontré, del 79 al 2001, mencionan 2.741.000 casos de embolismo pulmonar en hospitales federales de corta estancia, es decir, una incidencia de 47 por 100,000 habitantes. En el caso específicamente de embolismo pulmonar, obviamente se van ampliando los números conforme hablemos de trombosis venosa profunda, que es la otra parte de la enfermedad tromboembólica venosa. Y ahí se habla de 6.475.000 pacientes en ese lapso de tiempo, incidencia de 112 por 100,000 habitantes. Cambio de pantalla. Si juntamos las dos, y sabemos que engloba la enfermedad tromboembólica venosa ambas entidades nosológicas y pueden presentarse las dos en una misma, ellos encontraron una incidencia de 148 por 100,000, es decir, 8 millones. ¿Por qué la suma no da esto? Porque obviamente se puede presentar las dos entidades que forman parte de una misma patología en un mismo paciente. Pero en general la incidencia sube hasta 148 por 100,000 individuos. Los números a veces son pesados y fríos. Ahorita vamos a ver algo que les gusta más ver a ustedes. Pero bueno, posteriormente en el 2010, en un artículo en el suplemento del American Journal of Surgery, se reportan 900,000 casos al año en los Estados Unidos. La mayoría que afectaban las pantorrillas. El tromboembolismo venoso ocurrió en el 5% de los pacientes postquirúrgicos de cirugía ortopédica y del 0.5 al 1.6% de los pacientes
presentaron tromboembolismo pulmonar sintomático y el 0.9% fatal. Esto es un reporte de los pocos que encontré en la revista Cirugía y Cirujanos, si no me equivoco, en el año 2004, donde hablan que hay del 25% de los pacientes de cirugía general y 50% en ortopedia no llevan a cabo tromboprofilaxis. Y en un estudio de 1.500 procedimientos quirúrgicos, 40% recibieron profilaxis, 64% tenían alto riesgo, ahorita vamos a hablar de la clasificación, y la profilaxis más utilizada era medias elásticas. Por lo menos, de la tromboprofilaxis mecánica, las medias elásticas sí tienen un fin y tienen un resultado, una respuesta. Pero en los hospitales de la institución utilizan vendas elásticas, las cuales no han reportado tener ninguna utilidad. Ese es un artículo viejito, desgraciadamente, pero aquí se pueden dar una idea de los costos. En esa época, casi en el 2000, los costos por la del tromboembolismo pulmonar de aproximadamente 12,000, casi $13,000. Creo que no es cualquier cosa. Y si a eso le agregan las complicaciones y lo llevan a terapia intensiva, el costo de terapia intensiva, por más bajo que lo puedan presentar, es alrededor de 24,000 pesos diarios en el IMSS. Ahí lo pueden encontrar. Si van al IMSS, les van a decir que el costo diario en terapia intensiva, si ustedes no son derechohabientes, es 24,500 pesos diarios. En un hospital privado puede subir a 35,000 pesos diarios. Obviamente las razones o las causas que pueden llevar al desarrollo de este tipo de entidades es una alteración propia de la hemostasia del paciente, y hay una gran cantidad de factores que ahorita podemos mencionar. La hemodinamia venosa alterada y prolongada, obviamente ustedes manejan, la mayoría de ustedes estamos hablando de que van a manejar pacientes de obesidad, pacientes que tienen problemas de sedentarismo, pacientes que tienen problemas ya quizás arteriales o complicaciones como enfermedades de diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, ya tienen por lo menos los primeros 3 a su favor para desarrollar este problema. Y cambios en la práctica clínica, eso en la actualidad habla de cómo manejan, por ejemplo, los pacientes, trata uno de manejarlos en forma ambulatoria, de sacarlos más rápidamente, pero todas estas situaciones, al igual que los costos, llevan a situaciones que pueden ser de alto riesgo en el paciente. En este artículo, en este más bien en este acúmulo de información de varios estudios, hablan de comparar a través de venografía cómo se altera a favor el utilizar una heparina de bajo peso molecular, cómo disminuyen los porcentajes, este es el promedio total de los 6 estudios, cómo disminuye el riesgo de desarrollar una trombosis venosa profunda. En todos estos casos se evaluó a través de venografía. Los controles o el grupo placebo versus el grupo que utilizaba heparina de bajo peso molecular. En trombosis venosa proximal, cómo los porcentajes pueden llegar a disminuir desde el 50 al 75%. ¿Qué sucede en el grupo de pacientes que ustedes suelen manejar? Probablemente ya han revisado artículos o les ha tocado información al respecto. Estas son algunas de las situaciones que ocurren en los pacientes obesos. Se habla del desarrollo de micropartículas que se producen de la membrana plasmática. Ocurre alteración en la producción de un inhibidor, el activador del plasminógeno 1. Existe alteraciones en la agregabilidad plaquetaria e hipercoagulabilidad. Estos fragmentos, esas micropartículas, son fragmentos liberados de la membrana plasmática. Y lo que ocurre, lo que hacen, es que al ser sometido el paciente y esas células a algún estímulo proinflamatorio, a un estímulo procoagulante o a un estímulo apoptogénico, se producen, se liberan, y lo que hacen es mostrar o producen un factor tisular o exponen
sustancias o proteínas que son aminofosfolípidos, fosfatidilcerina o fosfatidiletoanolamina, que son procoagulantes. Todas estos fragmentos exponen esas proteínas o esos acúmulos de aminoácidos que favorecen y aumentan en grado, yo diría que hasta superlativo, la posibilidad de trombosis en un paciente obeso. En este estudio, ellos demostraron que conforme cambiaba el índice de masa corporal en el paciente, el nivel en nanomolas, a nivel nanomolar, la medición de fosfatidilcerina en las partículas era 3 veces más en el paciente con mayor índice de masa corporal. El inhibidor del activador del plasminógeno 1, obviamente ya sabemos que actúa inhibiendo a los activadores del plasminógeno derivado de uroquinasa o el plasminógeno tisular. Y este obviamente es lo que hace interferir con la conversión del plasminógeno a plasmina y disminuye su capacidad fibrinolítica. Al disminuir la capacidad fibrinolítica, el balance es negativo. Favorece todo lo que tengas. Acuérdense que hay un equilibrio, una hemostasis. Si tenemos por un lado la acción procoagulante, necesitamos la acción anticoagulante o fibrinolítica. Y eso lo tenemos todos. Si ocurre la presencia de un incremento en esta sustancia, lo que hace es llevar la balanza hacia el estado procoagulante y no fibrinolítico. Por otro lado, es que si el paciente que ustedes tienen es sometido a una actividad que desencadena una respuesta inflamatoria, las sustancias producidas por la respuesta inflamatoria, como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleucina 1, van a favorecer el incremento de la producción del inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces van contra la pared. Y lo malo es que todavía no tenemos a la mano las mediciones genéticas como para saber si este paciente va a incrementar estos niveles. Y si al tener incrementado esos niveles, acuérdense que el proceso inflamatorio también es una balanza y tenemos el proinflamatorio y el antiinflamatorio. Tenemos el CIRS y tenemos el CARS y necesitamos llegar al MARS, igual que la hemostasia. Entonces, como no podemos medirlo, no pueden ustedes ni yo, nadie puede distinguir habitualmente qué paciente va a tener un mayor proceso inflamatorio o menor y va o no a favorecer un proceso protrombótico. Y el aumento de la agregabilidad plaquetaria se ha medido en algunos estudios, un incremento en los niveles del factor de von Willebrand. En algunos reportes hay un estudio europeo cuyas siglas dan el nombre de OREHA, EARS, en el cual encontraron un incremento importante en los niveles de fibrinógeno factor 7 y factor 8 relacionados con el incremento en el índice de masa corporal. Todo esto nos lleva a que este tipo de pacientes tienen incrementado el riesgo. Y yo sé que muchos de ustedes, conozco a varios de ustedes, conozco a la gente de Monterrey y hemos estado platicando y sabemos que ya lo tienen en mente y lo están contemplando y lo están utilizando. Y claro, la belleza cuesta. Y bronceado, cirugía y todo lo demás, no se crean, no es la misma, no es la misma, se parece, pero no es la misma. No llevar al paciente bajo un riesgo como esos a que entre en complicaciones quirúrgicas, procesos de sepsis abdominal, procesos de trombosis, etc. Esta parte es muy tediosa. Para empezar les puedo decir que les recomiendo, claro, si la mayoría se dedica al área bariátrica, está bien definido esto, y ahorita vamos a ser más específicos, pero en las guías que se publicaron en el CHES del 2008, viene por ejemplo esto. Y si se habla, está incluida la obesidad dentro de los principales factores de riesgo. Y a lo que se refieren estos es este tipo de guías, que son guías, no leyes, es decir, qué pacientes y qué se recomienda para el caso de una cirugía general de bajo riesgo
que tiene procedimientos quirúrgicos menores, a los cuales no tienen o tienen un factor de riesgo para trombosis. No se recomienda más que una deambulación temprana, es decir, inmediata, el primer día si se puede. Pero estamos hablando sin factores de riesgo. Si el paciente está en riesgo moderado, y ahorita vamos a ver cómo se clasifican, el procedimiento es un procedimiento mayor, entonces ya la recomendación es a utilizar heparinas de bajo peso molecular, dosis bajas de heparina no fraccionada o el fondoparinux. El nivel de recomendación es alto en los dos, 1A. 1A y 1C, si le aumenta el riesgo a riesgo moderado y tiene el paciente antecedentes de cáncer, obviamente no hay vuelta de hoja, eso requieren la utilización de tromboprofilaxis farmacológica, inclusive dosis bajas 3 veces al día de heparina no fraccionada. Y si aumenta el riesgo, obviamente esto puede llegar a utilizarse farmacológico y mecánico simultáneamente. Si el paciente tiene riesgos de sangrado, que ahorita vamos a ver un pequeño algoritmo, lo que dicen o lo que recomiendan es utilizar únicamente tromboprofilaxis mecánica con medias de compresión graduada o dispositivos de compresión mecánica intermitente y de preferencia hasta la rodilla, porque hay de puro tobillo, de pie y tobillo, o sea, se recomienda por lo menos hasta la rodilla. Y cuando disminuye el riesgo de sangrado, agregarle la terapia farmacológica o sustituir la mecánica por terapia farmacológica. El tiempo, anteriormente se recomendaba y lo que se hacía era utilizar la terapia únicamente durante el tiempo que el paciente estaba hospitalizado. Pero lo que se ha visto en los últimos artículos es que la recomendación es a veces extender la tromboprofilaxis hasta el egreso o inclusive hasta 28 días. Y aquí está, inclusive hasta 28 días, aunque el paciente se haya egresado del hospital. En la cirugía bariátrica es lo mismo, vienen las guías. Vamos a esperar que vienen las guías del 2012 y las esperamos ahora para el 2012, máximo el 2013, pero las del 2008 ya mencionaban que estos pacientes requieren tromboprofilaxis de rutina con heparinas de bajo peso molecular, con bajas dosis 3 veces al día de heparina no fraccionada o con fondoparinux o la combinación, dependiendo del caso, con terapia o con profilaxis mecánica. Es decir, los sistemas de compresión mecánica, lo que a veces llegamos a hacer nosotros en el hospital privado es colocar las medias elásticas, si las toleran, encima de las medias elásticas el dispositivo de compresión mecánica intermitente y terapia farmacológica de acuerdo a cada caso. Si no toleran las medias, por lo menos le ponemos una venda, no como medida, sino para que no le cale el sistema de compresión mecánica intermitente, porque a veces les molesta donde se une, donde se pega, donde está el velcro, les liga y les molesta. Pero las vendas no es más que para protección, o guata o alguna otra cosa de esas. ¿A qué conlleva esto? En base a esto que vamos a ver ahorita, es que al momento de clasificar a los pacientes por riesgo, y tenemos bien estipulado eso de acuerdo a la hoja o la evaluación de Caprini, es que en cada uno de estos niveles de riesgo, el paciente tiene un incremento paulatino, conforme aumenta el riesgo, en el desarrollo de trombosis venosa profunda en pantorrilla, trombosis venosa profunda proximal, tromboembolia pulmonar sintomática y tromboembolia pulmonar mortal. Si el paciente llega a estar en un nivel de riesgo alto, el desarrollo de tromboembolia pulmonar puede ser hasta de 4% y mortal hasta el 1%. Pero si el paciente está en el riesgo más alto o muy alto, el paciente tiene un riesgo hasta del 10% de una tromboembolia pulmonar sintomática y 5% de una embolia pulmonar mortal. En base a esa clasificación de cada uno de los riesgos, tienen una recomendación de método profiláctico farmacológico y mecánico. Y como ven, en todos, e incluso en el último, se puede llegar hasta una anticoagulación con inhibidores de vitamina K, con warfarina o con marínicos.
Del riesgo moderado al riesgo más alto, todos recomiendan heparinas de bajo peso molecular o dosis bajas de no fraccionada. Todos tienen movilización temprana, medidas de compresión, de ambulación, y obviamente aquí pueden llegar a incluir el que sean dos métodos simultáneamente. En ese mismo artículo del CHES tenemos los más conocidos de los que hay actualmente. La heparina no fraccionada y cómo viene la recomendación, inclusive la aprobación por FDA. En cada uno de los comentarios mencionan si está o no aprobado por FDA. Entonces, tienen opción de heparina no fraccionada con sus limitantes y sus riesgos de mayor sangrado, cómo se utiliza y de acuerdo a la presencia o no de una insuficiencia renal que esté por debajo de 30 mililitros por minuto, si está o no recomendada y a qué dosis. De las heparinas de bajo peso molecular, la enoxaparina y la dalteparina, que es la que recientemente acaba de incursionar en México, que no es nueva, en realidad es de las primeras o la primera, pero en México es nueva. Tienen enoxaparina y dalteparina y la recomendación en dosis. Esta sí se puede, si no está aprobada la dosis, se tiene que modificar la dosis de acuerdo a la depuración de creatinina. Pero, y de acuerdo al algoritmo, si llegan a tener trombocitopenia inducida por heparina, pueden utilizar esto que es un pentasacárido. Esta hoja es la hoja de evaluación que sacó originalmente Caprini hace varios años. Ha sacado aproximadamente 5 evaluaciones diferentes, creo que esta es la última, no he visto una nueva de él. Y esta es la previa a esta fue la que nos sirvió para nosotros empezar una evaluación dentro de la terapia intensiva del hospital. Y esta última, que es la que modificamos, él agrega esta otra evaluación. Estos son los niveles de riesgo, agrega esto, que son los riesgos de utilizar la tromboprofilaxis. También eso no lo habíamos comentado y no lo habíamos evaluado. En esta última evaluación que puso él, agrega los riesgos tanto de la terapia farmacológica como de la terapia mecánica. Y tú marcas, y si tiene uno de estos elementos, está contraindicada una o la otra, la mecánica o la farmacológica. ¿Qué hicimos? Primero hicimos esta hoja, con la que hicimos un trabajo de evaluación de cómo se estaba llevando a cabo y cuáles eran las características de nuestros pacientes en el Hospital San José. Con esto sacamos un estudio, el preliminar se envió a Bruselas, por eso la foto de Bruselas, y el final, el definitivo, se envió al Critical Care el año pasado, a principios de este año, en enero. Esta fue la hoja que utilizamos y lo que se hace en base a la clasificación de Caprini y de Gertz es colocar diferentes factores de riesgo que ellos ya estipularon y por cada uno de ellos, en cada uno de estos grupos tiene un valor puntual. El primer grupo, si tú marcas uno de estos, tiene un valor de 1 punto. En estos factores, cada uno de ellos tiene un valor de 2, este de 3 y este de 5. Aquí se incluyen, si aquí arriba están incluidos los factores de riesgo de las mujeres que son, por ejemplo, el tener un paciente obitado, el embarazo y el uso de estrógenos, que también tiene un valor puntual de 1. Lo que hace uno es sumar cada uno de estos, son uno, si tuviera 3 serían 3 puntos, si tuviera uno de aquí son 2 más, son 5, si tuviera otro de aquí son 3 más, son 8. Y se suman, al final se pone 8, y tiene 5 o más puntos, corresponde al nivel muy alto de riesgo. Así de fácil. Los residentes, el más lento se tardaba 40 segundos en hacer la evaluación. Claro, el residente que hacía la historia clínica. Si conoces la historia clínica, tardaba 40 segundos el más lento y 20 segundos el más rápido en hacer esta evaluación. Aquí no incluí, esto fue hace 2 años, no incluí los riesgos de la tromboprofilaxis. Lo que les mencionaba, 1 punto, 2 puntos, 3 y 5. Hicimos una nueva. No cambiamos esto, ni cambiamos, esta pues, clasificación no ha cambiado hasta el momento, pero le agregamos
los riesgos de la tromboprofilaxis. Y este va a ser el nuevo estudio que acabamos de empezar para compararlo con el previo, porque en el primero salimos bastante mal. Acuérdense que, bueno, el hospital privado es un hospital con una terapia y es un hospital abierto. Entonces no tienes control de todos los pacientes como en un hospital con una terapia cerrada. Este es el algoritmo que recomienda el American College en el artículo del CHES del 2008. Y rápidamente es hacer la evaluación si tienen factores de riesgo, si hay alguna estrategia alternativa y en base a eso definir si requiere o no requiere profilaxis. Si requiere tromboprofilaxis o profilaxis para enfermedad tromboembólica venosa, si no la requiere, tienes que seguir haciendo la evaluación hasta que llegue, si llega a presentar un factor de riesgo, pasas a la otra columna y entonces lo que haces es, el siguiente paso es evaluar si hay contraindicaciones para la profilaxis. Si no la hay, das terapia farmacológica con heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, etcétera, y evalúas si tiene antecedentes o desarrolla trombocitopenia inducida por heparina. Afortunadamente los porcentajes de esos son bajos. Si voy bien, me quedan... Ah, me pasé. Perdón. Yo pensé que me faltaban. Bueno, das la terapia y si es así, cambias por fondo Parinux y si hay disfunción renal, cambias por heparina no fraccionada. No, hombre, no, qué crueles. Luego me cortan la inspiración. Eso es lo que hacemos, lo que pusimos nosotros como nuestro algoritmo particular ahí en la terapia y lo que hacemos es hacer la evaluación, ver si hay movilidad restringida y factores de riesgo, hacer la reevaluación diaria. Si sí tienen factores de riesgo, iniciamos tromboprofilaxis. Es un resumen del algoritmo de la American College. Si hay riesgo de sangrado alto o el usual, y si es alto, utilizamos tromboprofilaxis mecánica hasta que se corrige el problema e iniciamos la farmacológica. Si es el usual, usamos o heparina o dosis baja de heparina o heparina de bajo peso molecular. Este caso, rápidamente, es un caso de un... ¿Estaban ya los 35 minutos? Porque yo doy las dos pláticas consecutivas. ¿Sí? No, yo les digo. Sí le dije al joven. Entonces todavía me queda tiempo. Ah, bueno, perfecto. 15. Este caso clínico es de un paciente masculino de 37 años de edad, con antecedentes de hipertensión y un índice de masa corporal de 39, con datos ya incipientes de apnea obstructiva. El paciente fue llevado a una liposucción y desarrolló una infección de herida quirúrgica. Pero como complicación durante su evolución es una trombosis de vena yugular y subclavia izquierda por la presencia de un catéter venoso central. Y eso lo llevó a que después hiciera también colonización del trombo y bacteremias recurrentes, cambios de catéteres, entonces ya no teníamos espacio y vena yugular subclavia izquierda, vena subclavia izquierda, vena yugular izquierda, trombosis, disminución del flujo y del calibre. Esto fue a la mitad de la evolución del paciente. Ya egresado, esta es la yugular derecha, ¿esta es la yugular derecha? Sí, la vena yugular derecha antes de egresarse del hospital, para que vean el flujo. Y así se fue con heparina de bajo peso molecular todavía a su domicilio, todavía con leve trombosis esta es la vena yugular interna izquierda. Obviamente no pudimos utilizar más, los últimos 2 meses ya no pudimos utilizar esta vena. Y entraba a curación, entró como 4 o 5 veces a curación y suspéndele la heparina, mételo a curación, sácalo y a las 6 o 8 horas vuelve a iniciar la heparina de bajo peso. Así estuvo los últimos 6 semanas más o menos, hasta que ya pudo salir de terapia y luego del hospital y se fue a su casa con heparina de bajo peso molecular. Y sigue en su domicilio. No le puedo dar, tiene la herida, ya está a punto de cerrar. Tal vez lo que piense a lo mejor es cambiarlo por oral. Eso ya lo veremos en el transcurso de la semana. Pero es una complicación
no estaba en las venas de abajo, pero todos los factores de riesgo, aunado al mío, que es el de poner un catéter venoso central, lo lleva a un riesgo extra, la presencia del catéter. Si tenía o no alteraciones genéticas para provocar trombosis, no lo sé, ni las voy a medir, no voy a medir las micropartículas, pero sí tengo que pensar en la trombosis, porque no podíamos poner otro catéter ahí, y por qué se estaba infectando y colonizando ese paciente. Entonces tenía que estar pensando en el riesgo, y al momento de pensar, no nada más, el infectólogo me dijo, hazle un ecocardio. Le dije, yo le voy a hacer un ecocardio y un ecodoppler de cuello y de subclavio. El ecocardio limpio, pero tenía trombosadas las dos venas, la yugular y la subclavia izquierda. En este estudio, en el cual utilizan dalteparina, precisamente en pacientes, que no veo muchos pacientes de cirugía de obesidad, gracias a que no se les complican tan seguido, pero sí vemos pacientes obesos. ¿Sí me explico? O sea, vemos pacientes obesos complicados de otro problema, pero no todos son pacientes que han hecho una cirugía bariátrica, ¿verdad? Alguna bypass o algo así. Los que me han tocado no han sido de trombosis, han sido de choque, de los plásticos. Les hacen la cirugía y les extraen de más. Se chocan y terminan hasta un mes y medio en terapia intensiva. Afortunadamente ninguno se ha muerto. Sí, quedan medios tocaditos, pero bueno. En este caso, el objetivo del estudio fue describir los efectos posoperatorios y qué cambios había con la heparina de bajo peso molecular, en especial de dalteparina, en los niveles del factor anti-XA o 10A en pacientes obesos mórbidos sometidos a cirugía bariátrica. Los pacientes tienen un índice de masa corporal de 40 o de más de 35 de índice de masa corporal. Se utilizó dalteparina 7.500 unidades diariamente durante el periodo posoperatorio de la derivación biliopancreática. Ustedes entenderán mejor, los que se dedican a eso, a qué se refiere. Y se midió el nivel del factor 10, el anti-F10 o factor 10, 4 horas después de la cuarta administración. Y lo que encontraron es una diferencia estadísticamente en el peso corporal entre individuos con niveles de antifactor 10 por debajo y los niveles por sobre el límite. Y la diferencia fue de 159 versus 134, con una P significativa. O sea, sí tiene que ver el índice de masa corporal con los cambios que mencionábamos fisiopatológicos en los pacientes, tanto a nivel de la producción de las micropartículas como del fibrinógeno y todo eso. Y la utilización de la heparina de bajo peso molecular cambia y altera los niveles en forma importante. De 0.2 a 0.05, que es lo que se consideraba como normal en los pacientes, cómo baja los niveles en el caso de utilizar la heparina de bajo peso molecular. Entonces, a diferencia de lo que se menciona, ahora yo en lo particular les sugeriría que empezaran con la dosis recomendada y quizás con la experiencia la subieran, como me pasó con el caso del sedante, del analgésico sedante, la dexmedetomidina. La recomendación era un bolo de impregnación y luego poner la infusión. Actualmente ya tenemos más de 2 años en el cual utilizamos infusión sin impregnación. Entonces, estamos empezando a utilizar, ustedes no sé cuánto tiempo tengan en la cirugía bariátrica o en la cirugía plástica y todo eso. Entonces, ¿cuál es la dosis con las que le va mejor? Sabemos cuándo utilizarla, ahora saber cuál es la dosis que mejor y cuál es el nivel de sus pacientes. 39, 40, 50, 60 de índice de masa corporal. El mexicano suele ser bajito, entonces a veces llegan pacientes bajitos que pesan 140 kilos. 140 kilos para mí es obesidad grado 2 casi, pero si miden unos 60, 140 kilos ha de ser 3 o 4, no sé. La conclusión de ellos es que indican que esta dosis es adecuada de dalteparina para pacientes obesos mórbidos sometidos a cirugía bariátrica. Sin embargo, sugieren que esta dosis puede no ser suficiente para pacientes con un peso corporal muy elevado. Yo no recomendaría que la subieran.
creo que es un Xbox Elite, una cosa de esas, ¿no? Cuando se muere, no se muere, se muere, no se muere. Me voy a saltar, la introducción. Esta fue la evaluación que yo les mencionaba, que hicimos en el hospital. Y me voy a ir directamente a los resultados. Evaluamos todos los pacientes que ingresaron a la terapia intensiva por ese periodo de tiempo. Y lo que encontramos es que al momento de indicar la tromboprofilaxis, de la tromboprofilaxis mecánica, como es terapia mixta y había pacientes de cardio y posoperados de corazón y pacientes de abdomen y de neuro y de todo, la deambulación temprana estaba indicada en el 40% de los pacientes porque eran posoperados de cardio, porque eran pacientes de un infarto que le hacían una angioplastía. Medias elásticas en un 42%. Vendas elásticas en un 44%. Y el uso del dispositivo mecánico únicamente el 44%. ¿Pero qué pasa con la terapia farmacológica? Enoxaparina hace 2 años, 37%. Heparina, 12%. Aspirina y clopidogrel, 34 y 22%. Acuérdense que esos son de rigor en los pacientes de cardio. Otros, 13%. Si nosotros, la pura heparina de bajo peso molecular era nada más 37%. Si nosotros sumamos la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular, me da un 50%, aprox. Es decir, el uso de las heparinas era 50%. Si nosotros sumamos con la aspirina, suponiendo que era otro grupo de pacientes, ya sea aspirina, clopidogrel, los consideraba como pacientes de cardio, era un 84%. Si sumo todos, se me va a desfasar, porque aspirina y clopidogrel, como les digo, va de la mano en los pacientes de cardio. Entonces prácticamente era el mismo grupo de pacientes. Estos eran los porcentajes. Y para irnos directamente a la parte importante, riesgo alto, que sabemos que andaba en el 5% de tromboembolia pulmonar, 34% de los pacientes. Riesgo muy alto, 51%. Es decir, más del 85% aproximadamente de los pacientes estaban en riesgo alto y muy alto. Puntos de riesgo promedio arriba de 5. Y esto es lo que nos alarmó. Ahí no viene en esas tablas, pero vean esto. 12 pacientes de los que tuvimos desarrollaron un evento tromboembólico identificable. 6 masculinos, enfermedad tromboembólica venosa durante su estancia, 2 de ellos una embolia pulmonar masiva y fallecieron. De los 6 pacientes que tuvimos, 2 de ellos embolia pulmonar y fallecieron. Uno de ellos tenía 19 años y llevaba 3 meses en terapia con tromboprofilaxis. En la evaluación de seguimiento logramos contactar a 183 pacientes egresados de la UCI y ahí están los otros 6 pacientes que desarrollaron datos clínicos de una enfermedad tromboembólica venosa nueva, después de haber sido egresados de la UCI. Todos los pacientes tuvieron en su hoja de evaluación más de 5 puntos de riesgo, colocándolas obviamente en el grupo de mayor riesgo. Obviamente sabemos, corroboramos lo que ya estaba escrito y corroboramos lo que sucedía en las terapias intensivas hace 20 años en Estados Unidos. Nuestros porcentajes estaban por debajo del 50%. En Estados Unidos están entre el 70 y el 90% de tromboprofilaxis. Nosotros hace año y medio, 2 años, estábamos abajo del 50%. Ya sabemos que tienen muchos riesgos, sabemos en qué nivel están, sabemos cuál es el puntaje y obviamente la sugerencia es hacer la evaluación. Hagan la evaluación de sus pacientes. Los pacientes médicos como los quirúrgicos suelen tener riesgos altísimos y ustedes tienen un factor de riesgo agregado.
Me voy a brincar esta parte, lo utilizo mucho cuando hablamos de la certificación de Joint Commission, porque Joint Commission tiene una hoja de evaluación mucho más sofisticada de la que nos vienen a hacer aquí en México. Y en Estados Unidos hacen mediciones de este tipo. Relación OE de 7 elementos diferentes de evaluación para tromboprofilaxis. 7. Desde si el médico lo indica o no lo indica. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿La enfermera lo lee o no lo lee? ¿La enfermera lo lleva a cabo o no lo lleva a cabo? ¿Se ejerció o no se ejerció? Hay 7 elementos que utilizan de evaluación los certificadores de Joint Commission International. Creo que quedé tiempo para no retrasarlos más. No sé si tengan alguna pregunta o algo, porque lo que sigue no es apto para mayores.